Hola, buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien al lado de toda su familia que los quiere mucho y pues que estén muy bien de salud. Este día vamos a dar explicación de algunos temas que hemos estado viendo en estas guías anteriores, más lo que van a desarrollar este día. Vamos a hablar de la historia económica reciente de El Salvador, especialmente del mercado común centroamericano y del modelo de sustitución de industria. Antes de todo, quiero pedirles a ustedes, chicos, que si tienen alguna duda, algún comentario, cualquier cosa que tengan sobre la guía o alguna dificultad, pues inmediatamente me puedan escribir al chat del aula virtual o al correo, ¿verdad?, del colegio, que ustedes ya saben que es bran.tania@asunción.edu.sb. ¿Ya? Entonces, para que no se queden con la duda y no tengan dificultad a la hora de realizar la guía de trabajo. Bien, vamos entonces a comenzar con, con el tema. Bueno, primero vamos a hacer como un recordatorio a partir de la época del café. En la época del café, si ustedes se recuerdan, el café fue como el cultivo principal de exportación de la época. Y este se encontraba bajo un modelo agroexportador, ¿verdad? Ese es el modelo que se utiliza, el modelo económico, porque los países siempre tienden a tener un modelo económico, que es el que por el que se basan. Entonces, en la época del café, que era una época bastante floreciente, como ustedes recordarán, el modelo que se utilizaba era el agroexportador. ¿En qué consistía este modelo? Este modelo consistía, ¿verdad?, es decir, que lo que se producía en la tierra se exportaba hacia otros países sin sufrir una transformación, así como el café, el maíz, así como se extraían, así se enviaban a otros países, eran vendidos a otros países donde eran procesados, ¿verdad?, y donde se utilizaban, ¿verdad?, para venderlos también a otros países. Entonces, con el pasar del tiempo, el café, ¿verdad?, que fue uno de los productos más fuertes, entonces se empezó a decaer y así varios productos. Por lo tanto, en América Latina, en Centroamérica, se empezó a ver la posibilidad de poner en práctica una teoría, ¿verdad?, que era el del modelo de industrialización, que este modelo pues era más que todo lo que se pretendía con ese modelo es que las importaciones bajaran y aumentaran las exportaciones. ¿Cómo así? Pues las importaciones en nuestro país, como era el modelo que tenía, era un modelo agroexportador, solo se dedicaba a enviar nada más productos agrícolas, ¿verdad? Entonces compraba todo lo que se necesitaba industrialmente hablando, hacían que viniera de otros países. Entonces se vio que nosotros teníamos insumos que podían utilizar para transformarlos y para que eso mismo sirviera para la población y pues luego exportarlos también, lo que se transformaba. Dice que en un inicio recibió apoyo por parte del gobierno, era necesario un subsidio por parte del gobierno, ya que las empresas pues no tenían suficiente capital como para emprenderse en esa nueva aventura que era el modelo de la industrialización. Entonces, eso ayudaría a mantener sus reservas, ¿verdad? Cada una de las instituciones o cada una de las industrias, más bien dicho, evitar depender solo de las importaciones, ¿verdad? Entonces, sino que ellos mismos acá tenían los insumos y aquí mismo los iban a transformar y aquí mismo se iban a utilizar y una parte pues se iba a exportar. Lamentablemente hubo limitaciones en el crecimiento del mercado nacional y algunas de estas pues fue porque se necesitaba maquinaria y realmente se tuvo que importar. No se quería hacer eso, pero realmente para transformar, ¿verdad?, algunos insumos tenía que utilizarse maquinaria que no se encontraba aquí en el país. Entonces, por lo tanto, eso fue una limitante porque tuvo que extraerse de otros países. Igual la distribución de desigualdad de los ingresos, lamentablemente las personas que trabajaban recibían salarios muy bajos. Entonces, estas personas tenían serios problemas para adquirir, ¿verdad?, lo que se estaba produciendo en el país. No les pagaban bien, ¿verdad? Y hubo una sobreproducción y estas personas no podían comprar todo lo que se producía,
¿verdad? Entonces esa era una de las dificultades que había. Esto trajo consigo cambios sociales que al terminar, ¿verdad?, los años 70, pues vino y explotó en la guerra civil en El Salvador, porque todas estas injusticias que se fueron o se comenzaron dando, ¿verdad?, que unos tenían más que otros, esto al final pues explotó en la guerra civil en El Salvador. También al surgimiento de una nueva clase media urbana, muchas personas vinieron del campo a la ciudad y formaron pues eso que se llama clase media urbana, que eran las que trabajaban pues en la industria. Fue creciendo y aumentando las desigualdades sociales, ¿verdad? Entonces siempre se veía esa brecha entre los ricos, los que tenían más, y que eran pocas familias las que tenían en el país en esa época, y la demás clase pobre que tenía que trabajar, ¿verdad?, para ganar el sustento diario. También, bueno, acá el modelo de industrialización basado en la sustitución de importaciones, explicándolo ya de nuevo, o modelo EASY, se basaba en el supuesto de que un país en vía de desarrollo debe consumir lo que produce para sustituir lo que importa. Transforma la materia prima que posee en lugar de exportarla, y el Estado debe alentar la fabricación local de bienes, lo que les decía, debe darle un subsidio a estas empresas, debía darle un subsidio para que las empresas pudieran salir adelante. El modelo se agotó rápidamente con la reducción de la demanda internacional de productos y el crecimiento de la deuda externa de los países y la crisis petrolera en la década de los años de 1970, ¿verdad? Entonces poco a poco ese modelo se fue agotando hasta llegar a 1970, donde ese modelo pues prácticamente empezó en declive. También tenemos acá algo muy importante, las importaciones y las exportaciones de esa época. La política económica de América Latina a partir de la década de 1960 se basó en ese modelo de sustitución de importaciones. Estos países experimentaron un desarrollo industrial interno y el crecimiento de la capacidad de exportar productos que inicialmente tenían gran demanda en el mercado internacional. También estos rápidamente se saturaron, ¿verdad? Entonces, porque hubo países que empezaron a producir lo mismo, ¿verdad? Entonces, el mercado lanzaba a otros países los mismos productos. Entonces, los países, los que compraban, empezaron a lo que se le llama competencia, ¿verdad? La competencia, a ver quién producía mejor y quién vendía a mejores precios también. Entonces hubo una saturación de productos y habían países que dejaron de vender porque otros países era de mejor calidad o con mejores precios. Entonces, para ser competitivos era necesario el subsidio estatal, ¿verdad? Entonces, lo que el gobierno les daba a ellos, eso servía para mejorar esa producción y que eso, pues, al ser exportado, pues, fueran de mejor calidad y que los compradores, pues, lo adquirieran. Las exportaciones tradicionales de un país podrían experimentar una caída de precios y en consecuencia sufrir escasez de divisas, ¿verdad? Entonces, al no poder no tener compradores, pues perdían las divisas, pues son el dinero que viene de otros países a raíz de las exportaciones. Con la industrialización, la tasa de cambio se debía mantener fija, ejercer control sobre los precios y los subsidios del Estado eran un apoyo significativo. Quiere decir entonces que estos precios no se podían modificar para nada, ¿verdad? Sino que todos tenían que mantener en ese rango de los países de la región el mismo precio. Y los empleos aumentaron, disminuyó la dependencia de los mercados extranjeros y de su volatilidad, mejoraron los términos de intercambio, se aplicaron barreras arancelarias y no arancelarias a las importaciones, ¿verdad? Entonces, es cuando dice que se establecieron términos de intercambio, acá es donde viene lo del mercado común centroamericano. El mercado común centroamericano fue formado con un solo objetivo, que era el de contribuir, a la industrialización de la región. El mercado común centroamericano tiene como objetivo también la integración entre los países. Cuando hablamos de integración económica estamos hablando de una cooperación, una ayuda entre países, ¿ya? Entonces, porque los países a veces podían producir lo mismo,
Entonces se ponían de acuerdo qué productos tenía un país y qué no tenía el otro. Y entonces hacer un intercambio, pero el intercambio no era como un trueque, ¿verdad? Sino que era el objetivo era de venderle mucho más barato a este país de Centroamérica que al resto del mundo. Por ponerles un ejemplo, si Honduras tenía plátano, El Salvador, digamos que vendía papel higiénico, por decirlo, ¿verdad? Entonces, El Salvador se lo vendía mucho más barato a Honduras que al resto, puede ser de Estados Unidos, de Europa, a otros países. Y lo mismo, Honduras nos vendía los plátanos, ¿verdad? Y a precio mucho más cómodo. Entonces, el objetivo era esa integración, esa unión, esa manera de colaborarse y de ayudarse mutuamente. Otra cosa importante fue el crecimiento del sector manufacturero, o sea, los que elaboraban cosas, este sector aumentó. Las exportaciones crecieron del 5.6% al 28.7%. Entonces, así como habían exportaciones, así había dinero en el país. Y fue en esta época donde se crearon varias instituciones, se hicieron estadios, el Seguro Social, bancos, presas, carreteras, que mejoraron las vías para poder realizar este comercio con otros países. Si un país está muy bien organizado, tiene todas estas infraestructuras, esta infraestructura muy bien, como las carreteras, entonces puentes y todo eso, eso mejora las comunicaciones entre países para poder exportar sus productos. Las exportaciones dirigidas a otros países de Centroamérica también, estas exportaciones dicen que era más o menos el 64% los que ¿cómo se llama? Las exportaciones que se hacían a Centroamérica, y la otra parte, el otro porcentaje se hacía a Estados Unidos. Pero así como habían cosas buenas, podemos decir que todo esto era positivo, entonces también estaba el otro lado de la moneda, y estaban las desigualdades de vivienda, la población urbana en extrema pobreza, el ingreso de 100 colones al mes. Entonces, como les decía anteriormente, las personas del campo, buscando mejores oportunidades, se vinieron a la ciudad. Y acá en la ciudad, al buscar trabajo, buscaron también dónde vivir, oportunidades donde vivir. Entonces no las encontraron, lamentablemente, y el Estado tampoco pudo darles apoyo. Entonces todas estas personas son muchas de las que viven en las que llamamos nosotros zonas marginales, que están en las riberas de las quebradas y de los ríos. Por ejemplo, la Tutunichapa, la Fosa, son comunidades que se formaron de esa manera, porque las primeras personas que llegaron a esos lugares pues no tenían dónde vivir, y ahí hicieron lo que llamamos champita, ¿verdad? Ahí hicieron sus casas. Entonces estas personas no tenían las condiciones de vivienda, porque no había agua, no había luz, no había desagües de aguas negras. Entonces todo eso, ¿verdad?, afectaba pues la forma de vida y provocaba una desigualdad social también, y una pobreza extrema. Aparte de eso, en esa época las personas, el ingreso era de 100 colones al mes. Cuando hablamos de colones, estamos hablando más o menos de $11 al mes. Se puede imaginar tener una familia y querer sobrevivir con eso. Entonces eso era parte de las injusticias que se daban. El proceso de urbanización centrado en la ciudad, ¿verdad? Como les decía, la gente del campo se vino acá, migró hacia la ciudad. Entonces también hubo un excedente de mano de obra generado por el modelo agroexportador, ¿verdad? Entonces esta gente, como se venía del campo, no había mano de obra para poder trabajar la tierra también. Eso fue una dificultad también grande que se tuvo. A pesar del aumento económico, las desigualdades sociales continuaron. Ahora bien, entonces el mercado común centroamericano estuvo funcionando durante muchos años, y El Salvador era uno de los países más adelantados en la región, ¿verdad? Y era uno de los países que más producía. Entonces entró en conflicto en muchas ocasiones con Honduras, hasta llegar un momento en que El Salvador pues se va a la guerra con Honduras, que es lo que ustedes ya conocen como la guerra de las 100 horas o la guerra del fútbol, que ya van a ver ustedes que no tiene nada que ver con el fútbol, o la guerra entre El Salvador y Honduras. Les voy a mostrar un video donde necesito que ustedes vean y puedan identificar cuáles fueron las causas verdaderas de la guerra contra Honduras.
Y bueno, luego termino de Quizás explicar. ese malentendido de asociar la guerra con el fútbol eh, en alguna medida se deba a la coincidencia, ¿sí? De que justo en el momento en que el conflicto con Honduras se estaba gestando, llega a su punto más álgido, también se estaban dando las eliminatorias por el campeonato de fútbol. En principio muy poco que ver. Dos procesos detonantes de más relieve. Uno es el hecho de que desde la década de 1920, por decir algo, ha habido una migración de salvadoreños sin trabajo, sin tierra, hacia Honduras. Esta migración, por ejemplo, en un principio estuvo asociada con trabajos en las compañías balleneras de la costa atlántica, ¿no? Pero luego, sobre todo por la escasez de tierras en el caso de El Salvador, hubo muchos campesinos sin tierra que emigraba a Honduras, a veces comenzaba a trabajar como salariado en Honduras, se iba quedando, como ya habían tierras abundantes, entonces se asentaban y bueno, esa fue, por así decirlo, una especie de válvula de escape a la situación demográfica que el país tenía. Además de eso, en Honduras también comienzan a darse movilizaciones, reclamos de campesinos sin tierra, sobre todo, digamos, en las regiones ganaderas. Y entonces, en cierto momento, empresarios, sobre todo terratenientes hondureños, entonces para quitarse presión, por así decirlo, del campesinado hondureño, entonces comienzan a tocar el tema de que en Honduras la tierra era escasa porque había muchos salvadoreños. La conjunción de todos esos problemas, digamos, de ocupación de tierras, de déficit en la balanza comercial, de asentamientos, mejor dicho, de migrantes salvadoreños asentados ilegalmente en Honduras, más la coyuntura muy particular esa de la eliminatoria para el Mundial, entonces crea como un caldo explosivo. Prácticamente se encarceló a los salvadoreños para luego deportarlos. Eso, y por otra parte hubo mucha gente que simplemente salió huyendo y volvió al país, no como deportados, sino como refugiados. Es que para el caso salvadoreño, en términos político-militares, la guerra fue totalmente negativa. La campaña militar no fue la más feliz. De hecho, cuando el cese de fuego se da por intervención de la OEA, el avance salvadoreño en Honduras estaba estancado. O sea, militarmente fue un problema. Sobre todo económicamente, esa guerra tuvo un costo terrible para El Salvador. ¿Por qué? Porque todo el proceso de desarrollo que El Salvador venía teniendo en la última década estaba montado sobre el proyecto del mercado común centroamericano. Con la guerra, el mercado común se quiebra, porque Honduras bloquea el ingreso de mercadería de El Salvador a Honduras, pero también bloquea el paso de mercadería salvadoreña por territorio hondureño, con lo cual se estaba abriendo el mercado nicaragüense y el mercado costarricense. El Salvador a Honduras, pero también bloquea el paso de mercadería salvadoreña por territorio hondureño, con lo cual se estaba abriendo el mercado nicaragüense y el mercado costarricense. Al interior del país, entonces, ¿qué sucede? De que un país que ya tenía serios problemas agrarios, serios problemas económicos, de repente se encuentra con una cantidad significativa de salvadoreños que vuelven a su país con las manos vacías. Y es gente que en Honduras había hecho su vida trabajando la tierra. Entonces, lo lógico es que regresen a El Salvador, necesitaban tierra, y aquí lo menos que había eran tierras. Porque esta gente, digamos que habían emigrado muchas veces de años atrás a Honduras, de repente pierde todo lo que había acumulado en su trabajo en Honduras.
Pierden tierra, pierden ganado, entonces vienen acá como refugiados y la verdad es que no existió ningún programa integral de atención a estos desplazados. Entonces muchos de estos desplazados en realidad tienen que jugársela por su cuenta y definitivamente para ellos todo ese proceso fue terriblemente dañino. Bien, entonces como pueden ver, el video menciona, el licenciado menciona cuáles fueron las causas que provocaron pues esta guerra. Y la primera y la principal pues fue la migración por falta de tierras salvadoreñas, que hacía ya bastantes años estas personas habían migrado hacia Honduras en busca de tierras, ya que aquí no había. Entonces con el tiempo pues los campesinos hondureños empezaron a reclamarle al gobierno que ellos no tenían tierra, ¿verdad? Entonces el gobierno lo que hizo pues fue expulsar, apresar y expulsar posteriormente a los salvadoreños, entonces para que regresaran a El Salvador, pero ya vieron ustedes pues todas las consecuencias que trajo esta situación. Y especialmente que tiene que ver esto con el mercado común centroamericano, pues que esto fue como el detonante que hizo que terminara el mercado común centroamericano, porque ya las relaciones entre El Salvador y Honduras pues ya no eran muy buenas, y lo que hizo Honduras para terminar fue que bloqueó el paso de mercadería de El Salvador, en la frontera de El Salvador con Honduras, ¿verdad? Ya no les recibía productos salvadoreños y tampoco permitía que hacia Nicaragua y a Costa Rica pasara también productos salvadoreños. Entonces esto llevó a la conclusión pues de desarmar lo que era el mercado común centroamericano. Y bueno, también el detonante, quizás como decimos, la gota que derramó el vaso, fue la eliminatoria mundial de fútbol, ¿verdad? Donde El Salvador le gana a Honduras, pues sí, entonces se cree que en un inicio que eso había sido el detonante, pero ya vemos que no. Bien, esto es pues un poco de lo que ustedes han visto y van a ver en este día en su guía de trabajo. Ahí se encuentra también información muy importante. Pueden buscar también en otras fuentes en internet o pueden consultarme también. Así que les agradezco su atención y espero pues que podamos desarrollar los temas con mayor facilidad. Cuídense mucho, un abrazo a todos y que Dios les bendiga.